curioso y llamativo cómo funciona el cuerpo humano, cómo es capaz de coger los alimentos, filtrar los nutrientes que necesitas dependiendo del alimento, dependiendo también de tus necesidades. Cómo funciona así a nivel bastante genérico el mecanismo de nuestro cuerpo a la hora de la nutrición, que para mí es el pilar básico para el funcionamiento de la vida. Dices a la hora de sacar los nutrientes necesarios, ¿no? A la hora de sacar la energía. Vale. Bueno, nosotros a la hora de ingerir nos tenemos que fijar, a ver, por así decirlo, la gasolina de nuestro cuerpo se divide en 3 macronutrientes, ¿vale? Son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Las proteínas, la única función que tiene es rellenar, es como el alimento del músculo, solo, no tiene función energética. ¿Vale? Las grasas y los hidratos de carbono, su función es generar energía, o sea, el estar más vitales es gracias a las grasas y a los hidratos de carbono. Entonces, a partir de aquí es cuando se puede trabajar. La proteína debería ser como un seguro siempre a ingerir. O sea, debería ser la base de nuestra alimentación, la proteína. Cuando hablo de proteína me refiero a todo tipo de carne, pollo, el huevo, todo tipo de pescados, las legumbres, aunque también tienen hidrato, pero tienen mucha proteína. En fin, esa debería ser nuestra base. Y luego el hidrato también nos da energía, pero desde otro punto de vista, que eso si queréis lo hablamos con lo de la dieta cetogénica y demás. Sí, sí. ¿No? Entonces, todo eso se habla ahora mucho hoy en día en redes sociales de las macros, de contar calorías, de contar cuánta proteína tiene cada alimento. ¿Qué es eso? O sea, esa cuenta que se lleva, ¿cómo funciona más o menos? A ver, para mí lo de contar calorías está un poco sobrevalorado. Es verdad que quizá nos deberíamos regir por un mínimo que sí que deberíamos tomar todos en función de la actividad que hagamos, en función del peso, de la edad, de la altura, de tal, de cual, hay un mínimo. Pero eso de me voy a tomar cualquier cosa, miro las calorías, tiene solo 100 calorías y esto tiene 4... Un donus tiene 150 calorías y 5 filetes de pollo tiene 300 calorías. Como tiene menos el donus, tira el donus, ¿no? O sea, no, pero es que eso sí que se hace. Entonces no nos deberíamos fiar solo de las calorías, nos deberíamos fiar del recuento de macros. El pollo es proteína pura y el donus es hidrato de carbono puro y azúcares puros, con lo cual las calorías yo no suelo trabajar con calorías, sí que con el recuento de macros, con la base, como os he comentado, la base de proteína y el resto grasas e hidratos. Claro, en una dieta equilibrada a nivel usuario, nada de especializado en práctica deportiva, sino una persona normal, en el día a día. Una dieta equilibrada, más o menos, ¿qué porcentaje tendría que tener un plato que te comas de eso? Proteínas, hidratos, azúcares, grasas, porque también se dice que la grasa te la quites completamente, pero es necesaria, ¿no? En también ingerir. Ese es uno de los mitos bestiales que me encuentro todos los días, que no, es que si como grasa voy a engordar, vamos a bajar grasa porque la grasa engorda. No, la grasa es la gasolina de la que deberíamos tirar. La grasa saludable, ojo, Grasa saludable me refiero a frutos secos, aguacate, salmón, aceite de oliva, claro, no las grasas de los donuts, de los fritos, no, ese tipo de cosas no. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, se me ha ido. En una dieta equilibrada, más o menos, ¿cómo se debería de repartir esos macros a nivel muy genérico? O sea, para un utilitario normal. La base, la proteína, o sea, debería ser más del 50% la proteína. Si queremos un 20-30 de grasa saludable y el resto hidrato. Cuando hablo de hidrato, a ver, por ejemplo, las verduras tienen hidrato. La mayor parte de los alimentos tienen parte de hidrato. No sé si os estáis refiriendo al hidrato de arroz, pasta y demás. Eso no es necesario tomarlo como tal, porque el cuerpo es capaz de sintetizar y de sacar hidrato de carbono a través de los alimentos que no sean un hidrato como tal. Quiero decir, no es necesario tomar pasta para generar energía para el cuerpo. ¿Me explico? Sí. Entonces eso no es necesario. Entonces la base deberían ser la proteína y la grasa. Y el hidrato, si nos apetece de vez en cuando, bien. Pero no es necesario. Esto que dicen, se necesita azúcar para el cuerpo, para el cerebro, que... No, eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea que sí,
imaginemos que, como decía Samuel, si yo tengo que medir o contar, en este caso tú decías no contar calorías, porque no es digamos que no es un ratio, una unidad de medida buena y productiva, porque nuestro cuerpo al final. Yo siempre he entendido y decía, bueno, pues un cuerpo yo necesito X calorías, ¿no? Vale. ¿Qué son las calorías? La caloría es la unidad de calor que genera tu cuerpo al ingerir según qué cosas. Quiero decir, eso nos da un poco igual. Más que la caloría debería ser la proporción de la ingesta. Eso es lo principal. Lo que más calorías quema al ingerir son las grasas. Entonces, deberíamos subir el aporte de grasas, subir el aporte de proteínas y bajar el aporte de hidratos de carbono. Okay. O sea, y en esos ratios que decíamos, o sea, yo cuando voy a hacer una dieta o quiero cuidarme o quiero bajar de peso, yo al final lo que debería de mirar no son tanto las calorías, sino mirar la ingesta que hago de los macronutrientes. Eso es. ¿Vale? Y si tuviéramos que medir esos datos, ¿cómo lo haríamos? Va por gramo, kilo, día. Esto es un poquito más complicado. O sea, por ejemplo, una persona de 80 kilos debería estar comiendo de proteína mínimo 1,5 gramos por kilo por día. Es decir, 120, ¿no? Mínimo. Debería estar comiendo de proteína. La grasa en torno a 1 gramo kilo día, y el resto hidratos si queremos. Podemos subir proteína un montón. O sea, esto que dicen que la proteína daña el riñón y demás, o sea, no hay un estudio que diga que en un riñón sano una ingesta alta de proteína dañe el riñón. Pero ni en los culturistas, que están a tope de proteína, eso, no hay un estudio que avale eso. Con lo cual... Que si yo me pongo, Paula, y digo, vale, voy a comer 100, yo peso 100 kilos, ¿no? Entonces ¿vale? El porcentaje sería 150 gramos, bien, o sea que pesar más, puedo comer más proteína, genial. Si yo tengo que ingerir 150 gramos de proteínas y tengo que medir las grasas, y has dicho que bajemos los hidratos, pero de alguna manera yo tengo que tener una referencia con las calorías, ¿o no? O sea, tengo que tener un tope de calorías, porque si no, puedo comer el resto lo que quiera sin llegar a los... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando lo haces bien, cuando ingieres bien grasa y proteína, te vas a llenar tanto que no vas a necesitar más. Entonces, ¿se puede tener una referencia? Por supuesto, eso se puede hacer, pero no es necesario. O sea, mientras hagas la ingesta de proteína y la ingesta de grasa, el resto no es necesario, va solo. Quiero decir, son medidas distintas, lo puedes hacer por caloría o lo puedes hacer por macronutriente. Para mí es muchísimo más saludable y muchísimo mejor para un desarrollo muscular el hacerlo mediante los macros. Las calorías se quedan un poquito al lado. Y es más, cuando luego tú haces las dietas y contabilizas, ¿no? Las proteínas, 150, grasas, 100... al final cuadra muy bien, o sea, lo puedes hacer eso es, cuando ingieres toda la proteína y toda la grasa, cuadra con las calorías que se supone que tienes que comer. Entonces yo tiraría más hacia qué tipo de alimento estás comiendo, no hacia la caloría vacía, que no nos dice prácticamente nada. La caloría vacía o caloría hueca es la que... la caloría como tal. Sí, claro, que no... Es que ese concepto siempre lo había escuchado, en plan, son calorías huecas, eso son, no sé, me resulta... Calorías vacías, ¿no? Sí, calorías vacías. La caloría vacía es, pues eso, un donus tiene 150 calorías. ¿Qué aporte nutricional positivo, bueno, te genera esto? Nada, son calorías vacías, innecesarias totalmente. Entonces, fijémonos más en eso, en los macros. Esa debería ser nuestra referencia, sobre todo a la proteína.